¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, siempre deseando que tengas un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 16 de agosto del 2024 y vámonos con la información porque el día de ayer Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua y ahora senador electo de Morena, suelta toda la sopa. Y es que todos vimos cómo el día de antier, miércoles, Javier Corral fue emboscado por supuestos agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Resulta que no eran agentes de la Fiscalía, eran enviados de Maru Campos, la actual gobernadora panista, porque lo están tratando de involucrar en una red de corrupción. El día de ayer, Javier Corral estuvo en entrevista con los periodistas y soltó pero toda la sopa, y no se imaginan el embarradero que hizo. Y es que en esta entrevista Javier Corral, la verdad es, y disculpen la expresión, pero hizo un cagadero, de verdad. Salieron nombres como Ciro Gómez Leiva, Manlio Fabio Beltrones, obviamente Maru Campos, incluso Javier Lozano, el saco de pus. Dice él, todos estos están interesados en embarrarme porque ellos han recibido dinero del gobierno de Chihuahua. Fíjense, mezcló a Ciro Gómez Leiva, a Loret de Mola, a Carlos Alarraqui. Ustedes recuerdan que supuestamente Ciro Gómez Leiva, pues casualmente ya estaba listo con el helicóptero y el reportero cuando trataron de emboscar a Javier Corral. Oh sorpresa que Javier Corral llama a la Fiscalía de la Ciudad de México y obviamente el mismo procurador de justicia se presenta y dice: estas personas no son agentes de la Fiscalía de Chihuahua. Es ahí donde le dan protección a Javier Corral y logra escapar de una detención ilegal. Vamos a ver esta entrevista que se dio el día de ayer, ya a altas horas de la noche, donde Javier Corral prácticamente embarra a medio mundo. Salió Milenio, Grupo Imagen, Televisa, TV Azteca, televisoras locales de Chihuahua, donde a todos estos Maru Campos los tiene comprados. Fíjense nada más, es toda una red para tratar de involucrar a Javier Corral. Y ustedes dirán, ¿y cómo le crees todo a Javier Corral? Pues Javier Corral en esa entrevista mostró documentos que prueban el desvío de recursos de Maru Campos hacia todas estas personas involucradas, entre ellos Ciro Gómez Leiva. Le están dando dinero a Ciro Gómez Leiva. Es un poquito larga la entrevista, pero yo los invito a que la vean desde inicio hasta fin, porque de verdad, créanme, no se van a arrepentir. Vamos rápidamente a ver esta entrevista. Anoche, Alejandro, poco después de las 22 horas, hubo un operativo en un restaurante de la Ciudad de México, de la colonia Roma, restaurante que se llama el Jin Jin, no lo conozco, pero fue un operativo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua que pretendía detener, de hecho, lo logró en un momento, detener al exgobernador del PAN de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que es senador electo de Morena. Y llegó al restaurante también el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien también dijo que si bien había un documento solicitando la cooperación, no había aceptado la Fiscalía de la Ciudad de México y por tanto, de haberse capturado al legislador electo, se hubiera cometido un delito. Negó Ulises Lara que hubiera sido un rescate el que anoche se produjo, pero la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró que la dependencia sí había aceptado la colaboración. Hoy lo explicó Alejandro Ulises Lara, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre lo que pasó anoche en este restaurante de la Ciudad de México. Si te parece, vamos a escuchar.
Ayer por la noche recibí una llamada de parte del equipo de Javier Corral Jurado, quien públicamente es conocido como exgobernador del estado de Chihuahua, en la que me denunciaban que al encontrarse en un restaurante de la Ciudad de México, personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado, ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial. Ante dicha denuncia telefónica, en mi calidad de servidor público que representa los intereses de la ciudadanía a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, decidí corroborar con el jefe general de Policía de Investigación de esta Fiscalía si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la fracción quinta de la cláusula 12ª del Convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012, marco legal y vigente que establece las normas y formalidades esenciales del procedimiento que se deben observar para la colaboración en cumplimiento a mandamientos judiciales. Al recibir la confirmación de que no se había agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia. Al arribar al sitio pude confirmar que, sin la presencia de policías de investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención conforme a los plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos de colaboración en la materia. En pocas palabras, se estaban pasando de listos los agentes porque no tenían la aceptación tácita de la Fiscalía de la Ciudad de México para poder intervenir y detener en la Ciudad de México a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua. Hoy el presidente dice que simple, se trata de una venganza, eran Maru Campos y César Duarte tratando de impedir que Javier Corral asumiera como senador de la República. Y justamente le damos la bienvenida esta tarde a este espacio informativo al exgobernador Javier Corral Jurado, quien es además, como se lo decíamos, senador electo de la bancada de Morena, que en cosa de 15 días tendría que rendir protesta ante el Senado. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad del espacio. Miren lo que ha tenido que pasar para reencontrarnos esta noche aquí en Los Periodistas. Ahora sí que algo tengo que agradecerle a María Eugenia Campos después de todo lo que he pasado y he vivido la noche de ayer. Gracias, Álvaro, y gracias, Alejandro. Hay, evidentemente, senador electo, hay pues muchos datos que usted tenía previo a que esto sucediera anoche. Es decir, usted ya estaba enterado de que iban a ir por usted en cualquier momento, que iban a intentar impedirle que usted fuera, tomara posesión como senador. Y evidentemente, pues usted tomó algunas previsiones, me imagino, como no ir a ponerse en las manos de estos señores ahí en Chihuahua. ¿Es así? ¿Usted ya se imaginaba que esto iba a pasar, Javier Corral? Bueno, yo estuve enterado de cómo se empezaron a abrir algunos de los expedientes de carácter penal en la Fiscalía Anticorrupción, cuando empezaron a citar a varios de mis colaboradores, sobre todo los más cercanos en la oficina del gobernador, y cuando empezaron a requerirlos con una serie de preguntas y cuestionamientos, formularios amplios, y yo me enteré. Bueno, pues por supuesto que varios de ellos me buscaron. Supimos que había una gran presión sobre la secretaria de la Función Pública en el estado de Chihuahua, la anterior secretaria de la Función Pública, para que terminara algunas carpetas en mi contra e iniciara otras. Sin embargo, hasta donde supimos, pues no se prestó, terminó siendo defenestrada. Tuvimos información de la manera en que la gobernadora defenestró a María de los Ángeles Álvarez, creo, que es el nombre. Ahorita voy a confirmar aquí el nombre de quien era la secretaria de Función Pública. Y luego se le relevó por Roberto Fierro Duarte, quien había sido primer fiscal del Estado, el que había emprendido
la persecución contra Francisco González Arredondo al inicio del gobierno de María Eugenia Campos. El nombre correcto es María de los Ángeles Álvarez. Bueno, me fui enterando de muchas cosas y por supuesto tomando algunas previsiones. Una muy particular es que yo el día 2 de junio no fui a Chihuahua. Voté en una casilla especial, en donde por cierto me tardé muchísimas horas. Debo decirles que lo hice así porque a mí el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, el equipo de comunicación, me pidió atender algunos paneles de medios de comunicación a nivel internacional tras la jornada. Y íbamos a empezar las mesas de discusión desde las 6 de la tarde, y entonces ya no me daba a mí los horarios de los vuelos, me quedé aquí y recibí información los días posteriores de que en la casilla en la que yo iba a sufragar, iba a votar, me estaban esperando agentes de la Fiscalía del Estado. De hecho, antes, esos mismos muebles habían estado recorriendo la librería, algunos agentes se habían bajado a preguntar. Los vehículos habían estado recorriendo. Habían estado alrededor de la librería en la capital de Chihuahua. Así es, Sándor Mara y librería. Una librería hermosa, preciosa. Por supuesto, debo decirles que hay gente que me ha reclamado la presencia de ustedes por allá, pero como traíamos los cables muy cortados, pues no habíamos tenido oportunidad de armar esto, pero espero que ahora esta sea la oportunidad para que estén pronto en nuestra librería. Sobre todo Andrés, no sabes cómo me ha insistido en esa presentación de ustedes, ¿no? Me la reprocha cada vez que vaya al foro. Bueno, estuvieron rondando la librería, se bajaron en algunas ocasiones a preguntar si yo estaba, se identificaron que eran agentes ministeriales. Entonces empezaron a ver una serie de señales por ellos mismos, ¿no? Bueno, tuve información de que estaban en eso. Luego tuvimos información de que intentaban hacer un levantón aquí en la Ciudad de México, sabiendo que yo estaba, que yo me manejo pues prácticamente solo. De hecho, muchos recorridos los hago caminando o en bicicleta. Yo hago mucha bicicleta en la Ciudad de México. Tomo el transporte público, en fin. Nos enteramos que buscaban hacer una detención por ellos mismos, que se la iban a echar de la peor manera que la que intentaron ayer. Y bueno, por supuesto que yo tomé precauciones. Yo ya veía venir esto porque desde que yo me integré al equipo de Claudia Sheinbaum en diciembre del año pasado, al grupo de los diálogos por la transformación, pues se anunció que yo coordinaría el plan anticorrupción, los trabajos del plan anticorrupción para su gobierno. Una propuesta que dimos a conocer de manera conjunta con la doctora, integral, muy importante, fruto de un trabajo colectivo y de una consulta muy amplia. Y este hecho agudizó la persecución que ya de por sí yo traía desde que terminé el gobierno. A mí me han iniciado procedimientos administrativos desde que terminé el gobierno, ninguno de ellos prosperó. Luego me formularon 4 juicios políticos en el Congreso de Chihuahua, todos tuvieron que ser cerrados. Me clausuraron mi librería el mismo día de la inauguración y una serie de cosas, ¿no? Entonces se agudizó la persecución no solo cuando me integré al equipo de la doctora, sino cuando específicamente se anunció que yo coordinaría este plan anticorrupción. Porque se sintieron de nueva cuenta tocados, hubo mucho nerviosismo, luego empezaron las especulaciones, ¿no? De que va a ser fiscal anticorrupción y que va a ser el de la Agencia Federal Anticorrupción. Y entonces no solo María Eugenia Campos se puso nerviosa, pues se pusieron nerviosos varios corruptos, particularmente César Duarte y Beltrones. Mario Fabio Beltrones. Justo sí. Javier, lo interrumpo, porque en efecto, Mario Fabio Beltrones, el expresidente nacional del PRI, que está directamente involucrada pues en este operativo de desvíos multimillonarios de recursos públicos federales para financiar campañas en los estados, pues es senador electo también, aunque ya no lo quiere el PRI, pero es uno de los peces gordos de ese esquema de corrupción que usted combatió en el estado de Chihuahua, aunque se expande a otros estados de la República. Es correcto, Álvaro. A mí la gente me pregunta, oye, ¿por qué mencionas que Beltrones ha estado involucrado en este plan de persecución política contra ti? Bueno, primero porque la huella que Beltrones tiene en muchos ámbitos, incluido el mediático y el judicial, es más que evidente, más que ostensible. Pero evidentemente porque él fue tocado centralmente por las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, en esto que se conoció como la Operación Zafiro, y que fue muy bien documentado en un libro de investigación que escribieron 3 periodistas, Cédric Raciel, Arturo Ángel y Manu Ureste, que se llama El caso Viuda Negra, la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que centralmente toca
las investigaciones de Chihuahua sobre este modus operandi de cómo se desviaron miles de millones de pesos de varias entidades federativas hacia campañas del PRI y que Chihuahua logró documentar el modus operandi de una manera impresionante. Los fiscales de Chihuahua lograron no solamente seguir la ruta del dinero, sino llegar incluso a dónde fue entregado, por quién fue entregado, a quién se le entregó, y que generó la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja, compadre. La Coneja, compadre de Mario Fabio Beltrones. De hecho, por eso Beltrones en el 2021 tuvo mucho más interés en la elección de Chihuahua que en la de Sonora. Pero es el personaje más impune de este país, Álvaro. O sea, Beltrones es el personaje, es el capo de capos que ha librado todos los gobiernos, todos los sexenios, todas las fiscalías. Tiene abiertas investigaciones no solo en México, en Estados Unidos, en España. De hecho, en las dos grandes investigaciones que se hicieron, bueno, efectivamente, el lavado de dinero de 10.4 millones de euros en Andorra, que tiene incluso una investigación espejo en la Fiscalía General de la República. Y incluso iba a decir que en las dos grandes investigaciones que se hicieron sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, tanto cuando se produjeron las investigaciones originales, apareció Mario Fabio Beltrones señalado con un tema de obstrucción de la justicia para el debido esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y en las que la Fiscalía General de la República, ya bajo Alejandro Gers Manero, reabrió hace 2 años, un poco más, volvió a aparecer en las investigaciones en el mismo caso de obstrucción de la justicia, pero una vez más parece haber salvado, brincó, lo excluyeron. Las conclusiones del Ministerio Público apuntaban a esa responsabilidad, pero no se giró la orden de aprehensión contra él, solo se giró la orden de aprehensión contra un presunto segundo tirador, y la de Beltrones quedó pendiente. Y entonces está pendiente la de vínculos por narcotráfico en Estados Unidos, la de Andorra, la de Luis Donaldo Colosio, y no se diga la de Operación Zafiro, que permanece en la FEATLE. Entonces, aquí en este tema están metidos no solamente Duarte y la propia María Eugenia Campos, está metido Beltrones, evidentemente, y desde que yo me integré a este equipo se sintieron muy nerviosos. No obstante que yo una y otra vez dije pues que la doctora me había invitado a ser senador de la República, ¿verdad? No fiscal anticorrupción. A ver, quiero mostrarle esta fotografía que circuló ayer. A ver si usted me puede decir, senador Corral, ¿de dónde salió? Es esta fotografía que empezó a circular anoche en las redes sociales. Está Munadora seguramente revisando el documento que traen los agentes mientras usted echa un telefonazo. Hay una luz ahí que seguramente por la cintilla, supongo que es de los agentes de Chihuahua. Pero salió, alguien la tomó, la difundió, creo que Ciro Gómez Leiva, y quiero saber, sobre todo, el rol de Ciro Gómez Leiva, porque de repente, como decía el presidente, es el que lo dijo con todas sus letras hoy en la mañana, dijo el presidente, pues como le hicieron a Flavio Sosa, ya estaban listos para una transmisión en vivo, seguramente ya estaba listo el helicóptero, no tengo idea, pues, ¿no? Para seguirlo a usted con esposas hasta una prisión en Chihuahua, seguramente se lo iban a llevar en burro hasta Chihuahua para que fuera un mes completito el viaje, como le hizo Marina, Lidia Cacho. Claro. Es lo que hizo, es una táctica, no es una locura, pues. ¿De dónde sale eso y cuál es la historia con Ciro? Esta fotografía, esta imagen es el componente mediático de esta patraña, porque esta operación, pues más que de persecución penal o más que de inicio de una ruta jurídica, estuvo pensada como un gran asunto mediático, un operativo mediático, para el que el gobierno de Chihuahua ha contado siempre con Ciro Gómez Leiva. Ha sido el gran replicador de esta campaña de persecución en mi contra a partir de calumnias, de mentiras, de difamaciones, de embustes. Y evidentemente, por el vínculo, pues ahora sí que indisoluble, entre Ciro Gómez Leiva y Mario Fabio Beltrones. Pero esto no lo digo en términos de una especulación. El propio Ciro Gómez Leiva ha señalado que él tiene como uno de sus mejores amigos a Mario Fabio Beltrones. Y siempre lo ha reiterado en su programa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha generado las principales distorsiones de lo que nosotros hemos hecho en la Operación Justicia para Chihuahua. Y es donde también a Maru Campos se le da un gran vuelo. Y a mí siempre se me está insultando, injuriando, calumniando. Ciro Gómez Leiva recibe esta imagen del secretario particular del fiscal anticorrupción de Chihuahua,
que es el que está ahí adentro, ahí en el restaurante, está tomando fotografías y está tomando video. Y es el que le manda directamente a Gómez Leiva las primeras imágenes para que haga una transmisión en vivo y en directo. Y esta conexión, esta componenda y esta capacidad de filtración privilegiada, dice Ciro Gómez Leiva que es la tarea de reportear. Cuando pues está asociado a una patraña como esta, yo cuestionaría que eso sea realmente habilidad periodística. Es la componenda que la corrupción política tiene también con una buena parte del conjunto mediático en nuestro país, porque muchas de las redes de los medios tradicionales, de los medios convencionales que conocíamos, están vinculadas a esta corrupción política que les sirve de correas de transmisión o para tapar o para pegarle a sus adversarios. Eso es el componente mediático de esta patraña. Sí, Álvaro. El componente mediático de esta patraña tiene que ver con flujo de dinero. ¿Cuánto ha gastado la gobernadora panista María Eugenia Campos en medios de comunicación, no solamente de Chihuahua, de los mal llamados medios nacionales, los de la Ciudad de México? Pues más de 1,000 millones de pesos, 1,090 millones de pesos, tengo entendido. Es correcto. Hay un portal en Chihuahua que dirige el periodista José Pérez Espino, ustedes lo conocen bien. Incluso Pérez Espino, un periodista que yo conozco desde hace muchos años, colaboró con nosotros en el gobierno, está haciendo un espléndido trabajo de investigación periodística en Chihuahua a partir de un portal que está a cuestas de su propio trabajo, casi unipersonal, pero ha hecho cosas bien interesantes. Ha documentado el nivel de gasto que María Eugenia Campos ha hecho en materia de medios de comunicación. Al día de hoy, efectivamente, ronda ya los 1,090 millones de pesos. De hecho, esta investigación ha descubierto cosas muy interesantes, como las empresas contratadas para el manejo de bots en las redes sociales por parte de la gobernadora, pero también que el gobierno de Chihuahua es uno de los patrocinadores principales de Latinus, este instrumento permanente de golpeteo, no solamente contra el presidente López Obrador, sino contra la 4T, Morena, el movimiento y todos aquellos que hemos tomado una opción o una definición de apoyar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero luego también hay una serie de medios a los que esta inversión privilegia en la Ciudad de México, y que son los que replican estas campañas. O sea, uno ve inmediatamente que se repiten los mismos medios con el mismo boletín. Por ejemplo, toda esta campaña mediática con relación al procedimiento administrativo que me iniciaron, porque a la par del proceso penal me abrieron un procedimiento administrativo, dizque por enriquecimiento ilícito, al decir que no declaré en mi declaración patrimonial un terreno de 277 metros que tiene un valor catastral no mayor a 200,000 pesos, que no tengo la propiedad de ese terreno, sino que poseo por un contrato de promesa de compra-venta y que no he podido escriturar precisamente porque está sub iudice una parte de la propiedad de ese terreno. Bueno, debo decirles que yo no puedo declarar un bien que no es de mi propiedad. Y tampoco era oculto porque ese terreno fue motivo de mucha discusión en Chihuahua, de mucho golpeteo. Y entonces de ahí toda una campaña que se centra casi en los mismos medios. Por supuesto, ahí les va. A mí me parece que es muy importante decirlo como es. Este golpeteo se ha concentrado mucho en nuestra contra, en Radio Fórmula, en Latinus y en Imagen, Grupo Imagen, ¿no? Que son los grupos que están permanentemente militando en contra de la 4T. Pues es muy lógico. A Radio Fórmula, Maru Campos le da 51 millones de pesos. A Latinus les da 13 millones de pesos. A Grupo Imagen le da 16 millones de pesos. Bueno, pues ahí está también la explicación de por qué estos medios hacen un nado sincronizado y no tienen ni siquiera el cuidado pues de darle una manita de gato al lead de las notas, ¿no? Reproducen exactamente el mismo boletín. O sea, ni siquiera por lo que les pagan le meten un poquito de creatividad. Yo les puedo enseñar aquí, en imagen, aquí en la pantalla de ustedes, les puedo enseñar exactamente la misma nota en Excelsior, en el 24 Horas, en La Razón, en Latinus. En eso yo le muestro. Me encantaría verlo. Mientras le muestro esto, porque el medio de comunicación al que se refiere Javier Corral se llama zonafree.mx. Pues Zona Free es muy, muy de allá de la frontera, por eso el nombre de Zona y Free lo mezcla. Y el periodista José Pérez Espino, que ha trabajado también acá en México, debo decir que trabajó muchos años también conmigo. Antes de regresar a Chihuahua, estuvo aquí en la Ciudad de México trabajando en Día 7, ¿verdad? Trabajaron. En Día 7, es correcto. José Pérez Espino, a quien le mando un abrazo. Dice Pérez Espino en este gráfico justamente al que hace referencia el exgobernador Corral, dice que, por ejemplo, veo a Latinus, efectivamente, de los que menciona,
Grupo Imagen, Radio Fórmula, y bueno, los locales también, ¿no? Pero Multimedios, que es Milenio, ¿no? Milenio. Sí, Multimedios. el Heraldo de México. El Heraldo de México, es correcto. El Universal, La Razón, SDP, De Forma. Esos son los que veo. No, Alejandro, Veo pero ahí. también Televisa 76 millones, correcto, allá TV arriba. Azteca Bueno, 55 millones. Sí, Los Reyes. Oye, el diario De los nacionales, 152. pues, De los de la Ciudad de México, sí. Televisa y TV Azteca 76 y 55 son de hecho con muchos los que se llevan gran parte de la tajada, y el que se lleva pues creo que la mitad de casi todo es el diario de Chihuahua y de Juárez, me imagino. Bueno, ese Así es es. el. Hay varias cosas que hemos citado ahí y aprovecho para decirlo también. También ha denunciado, por ejemplo, este mismo periodista recientemente publica que Maru Campos le está pagando 10 millones usted recordará, a Ugalde. Luis Carlos Ugalde, el el expresidente del IFE, contra en el el fraude del electoral 2006. del 2006. Este es el personaje. Pero está más terrible lo Lo que del los prometido. 243 millones de pesos a Víctor Cruz Rusek y familia. Este personaje prometido de María Eugenia Campos, ¿Es su pareja? senador. Es su prometido, hasta donde sabemos, es su actual pareja. Incluso ella ha adelantado que contraerá nupcias con este empresario, un empresario ya de la tercera edad, que tiene grandes negocios de venta de automóviles en el estado de Chihuahua, y a quien el gobierno del estado le ha comprado prácticamente toda la flota vehicular. A ver, hay unos escándalos de corrupción en el gobierno de María Eugenia Campos tremendos, ¿no? La Torre Centinela, si le rascan poquito, es uno de los casos más vergonzosos, escandalosos. Claro, allá nadie dice nada, pues porque para eso funcionan los 1,090 millones de pesos, ¿no? O sea, hay un control mediático, pero luego el tema no solamente es los recursos a Ugalde. A ver, los recursos a un grupo calderonista. Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, está Javier Lozano, al que le llaman el saco de pus, ¿no? Porque luego hay otros Lozanos, ¿no? Yo me refiero a este que le dicen así. Luego hay una serie de asesorías por fuera de varios de estos actores. Debo decirles, por ejemplo, hasta las Raki le pagan, ¿sí? Hay varios becados en el gobierno de María Eugenia Campos. No beca a los deportistas, pero sí beca a los calderonistas. Entre ellos, pues están Alasraqui, Diodoro Carrasco, que está como uno de sus asesores principales. ¿Todavía vive? Y ¿mandé? Digo, me sorprende no solamente lo del dinero, sino que todavía viva Diodoro Carrasco. Sí, está en ¿Sigue Chihuahua. haciendo Ahí negocios? está. Cara. Sí, él está en Chihuahua, muy cerca de ella permanentemente. Ha recibido también recursos del gobierno de Chihuahua, alrededor de 60 millones de pesos. No, a ver, es una escandalera. Por eso, cuando yo digo, lo que me quieren hacer es empatarme los cartones, ¿no? Maru Campos está desesperada y ansiosa por decir, miren, no solamente yo soy la corrupta, también es Corral, el corrupto. Porque a mí me están acusando de la corrupción que yo combatí. Porque todos ellos fueron parte, Duarte, Beltrones, María Eugenia Campos, de las principales investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Operación Zafiro, nómina secreta, que son dos grandes investigaciones que tocaron los más altos niveles de la política en México. Y esto es lo que está presente desde estos 3 años, y esto es lo que intentó ayer a la brava, porque además yo me imagino, Alejandro, Álvaro, pues la presión que tiene de Duarte. Es que si nosotros le sabemos tantas cosas, imagínate todo lo que le sabe César Duarte a María Eugenia Campos, ¿no? Por eso el mundo está al revés ahorita en Chihuahua. Mientras que a Duarte lo liberó y ahora se pasea impunemente y presume la protección de la gobernadora, a mí me quiere encarcelar, y de la manera pues más arbitraria. Por supuesto que voy a enfrentar estos procesos y voy a desnudar la patraña y voy a presentar mis argumentos, y lo buscaré a través de los mecanismos de mayor imparcialidad en términos de justicia, pues porque en Chihuahua todo está muy contaminado. Pues a ver, el Poder Judicial se lo entregó a Duarte a través de Miriam Hernández Acosta, que es la presidenta del tribunal, su ahijada política, ¿no? En el Congreso, pues gobierna el PRIAN, ahí la mayoría se negocia, y pues la verdad de las cosas es que la fiscalía pues es de caricatura. Abelardo Valenzuela llegó ahí como un monigote de ella, un instrumento de consigna. No tiene la más mínima capacidad, ni siquiera cumple los requisitos. De hecho,
viola los requisitos que se requiere para ser fiscal anticorrupción. Él fue candidato del PAN a diputado federal en Ciudad Juárez, perdió la candidatura a diputado y ella lo hizo fiscal. Pues para eso, para tenerlo a modo y pedirle que ejerciera o pusiera llevar a cabo sus consignas, sus caprichos, sus venganzas. Y en ese sentido lo que estoy enfrentando. Una última pregunta de mi parte, Javier. En una Claro. de esas, el senador Beltrones, a quien ya no quieren en el PRI, ya no lo quiere Alejandro Moreno Cárdenas en el grupo parlamentario del PRI, le brinca al Verde para formar parte de la Cuarta Transformación. Híjole, pues ahora sí como se dice allá en Chihuahua que la lengua se te haga chicharrón, ¿no? ¿Cómo se dice? No, es que, la verdad es que eso sería impensable. No, mira, yo creo que ya la doctora Claudia Sheinbaum ya definió y delimitó esa posibilidad. Ella habló con mucha claridad de que Beltrones es una historia, una biografía que no coincide ni con los valores ni con los objetivos de la Cuarta Transformación. Además, ha señalado con toda claridad que Beltrones hizo una campaña en Sonora muy ofensiva hacia el presidente de la República y hacia ella. Es que la campaña en Sonora estuvo muy intensa, muy fuerte. Yo estuve allá, yo fui. A mí me invitaron a participar en apoyo a las campañas dentro de lo que se conocía como el Plan C. Entonces, yo no creo que haya esa posibilidad. Sí, ahorita aparece como un senador desbancado, pero creo que sería un peso, una lápida, un enorme desprestigio para la 4T, un personaje como Beltrones, ¿no? O sea, Beltrones es una biografía criminal, corrupta. Es uno de los personajes más oscuros de la política mexicana. ¿Quién lo diría, hombre, que Alito lo está poniendo en su lugar, ¿no? O sea, es que todo está como al revés, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que Alito iba a pasar a justiciar a Manuel Fabio Beltrones, a defenestrarlo del PRI? Pues solamente, ahora sí que ahí solamente entre ellos se podían creer eso, ¿verdad? Javier Corral, pues muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, pues y aquí tiene su casa. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Para mí es un motivo este momento es un motivo de satisfacción por la posibilidad de reencontrarnos en el diálogo y la interlocución. Y yo espero que esto pueda continuar. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Fíjense nada más todo esto que vino a destapar Javier Corral. Manio Fabio Beltrones, Ciro Gómez Leiva, Carlos Alarraqui, un cochinero, de verdad que hizo un embarradero Javier Corral, de verdad increíble, ¿eh? De verdad. La pregunta ahí que yo creo que pues fue como burla es esto de que si Manio Beltrones podría irse al Verde. No, hombre. Cuidadito, cuidadito, porque eso ya sería el colmo. Se aceptaron a Rommel Pacheco, aceptaron a otros que venían del PRI, pero Manio Fabio Beltrones, aguas, doctora Claudia Sheinbaum. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.